El título de este mensaje es Cuando crees que Dios terminó contigo, Él apenas comienza. Este mensaje es inspirado por el Espíritu Santo y traído por Ike Morisco. Comencemos. El título de este mensaje es Cuando crees que Dios terminó contigo, Él apenas comienza. Moisés y la zarza ardiente. Hoy quiero hablar de una de las historias más conocidas de la Biblia, Moisés y la zarza ardiente. Moisés pensó que su tiempo había pasado, pero Dios tenía un plan. Cuando escuchamos esta historia, muchas veces pensamos que el milagro fue que la zarza estaba en llamas, pero el verdadero milagro no era el fuego. El verdadero milagro era que la zarza no se consumía. Moisés había vivido 40 años en el desierto de Madián, cuidando ovejas de acuerdo con Hechos capítulo 7, versículo 30. Durante todo ese tiempo había visto cientos, quizás miles, de arbustos secos. En aquella región desértica era relativamente común que una zarza se incendiara debido al intenso calor, a algún rayo o a un incendio natural. Por eso, ver una zarza ardiendo no era algo extraordinario. Lo extraordinario era que seguía ardiendo, y nunca se consumía. Eso llamó la atención de Moisés. Dios no quería llamar la atención de Moisés con el fuego. Quería hablarle a través del fuego, porque muchas veces Dios usa cosas sencillas para revelar verdades profundas. Y hoy, esa zarza sigue hablándonos. Leamos 1 Corintios 1:27. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Debemos entender que Dios llama a personas comunes. Él no busca a los más sabios ni a los más capacitados. Él capacita a los que llama. Dios da sabiduría a quienes se la piden con fe y derrama su favor sobre los rectos, los íntegros y aquellos que viven para agradarle. Comencemos leyendo Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 2 nos dice su palabra. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. La palabra del Señor nos muestra a Moisés atravesando el desierto apacentando las ovejas. En este momento de su vida, Moisés ya no era el príncipe de Egipto, ya no vivía en un palacio, ya no tenía poder, era un pastor. Habían pasado 40 años desde que huyó de Egipto. Quizás él pensaba, ya fracasé, Dios ya terminó conmigo, o quizás pensaría, mi mejor tiempo pasó. Pero Dios tenía otros planes preparados para él. Una de las preguntas que deberíamos hacernos sería, ¿por qué utilizo una zarza? Dios pudo aparecer sobre un gran cedro del Líbano. El cedro del Líbano era símbolo de grandeza, poder, majestuosidad y honor en la Biblia de acuerdo con Salmo 92:12 y Ezequiel 31:3. Si Dios hubiera querido impresionar a Moisés, podría haber escogido un árbol enorme, imponente y majestuoso. Sin embargo, Dios eligió una humilde zarza, un arbusto espinoso, común y sin valor aparente en el desierto. También pudo hacerlo sobre una enorme montaña, pero escogió una zarza. Una zarza era uno de los arbustos más comunes y menos llamativos del desierto. Así que, ¿por qué una zarza? Dios escogió una zarza para enseñarnos algo valioso, que Él no siempre escoge lo más grande, escoge lo que está disponible. Así como la zarza era sencilla, también nosotros somos personas comunes. Lo extraordinario no era la zarza, lo extraordinario era la presencia de Dios sobre ella. Tal vez piensas que ya es tarde para servir a Dios. Quizás has cometido errores, pero Dios sigue llamando a personas comunes. Él no busca perfección, busca disponibilidad, busca corazones dispuestos a obedecer. Debemos entender que no somos demasiado pequeños ni demasiado avanzados en edad para que Dios nos use. Recordemos a Samuel. Dios lo llamó siendo un niño para escuchar su voz y servirle de acuerdo a 1 de Samuel capítulo 3. También recordemos a Noé.
quien era un hombre de edad avanzada cuando Dios le encomendó la misión de construir el arca. La Biblia nos muestra que Noé tenía 500 años cuando comenzó a tener sus hijos y que el diluvio ocurrió cuando tenía 600 años. Dios llamó a Samuel siendo un niño, llamó a Jeremías siendo joven, llamó a Noé siendo de edad avanzada y a Moisés lo llamó a sus 80 años. Esto nos enseña que Dios no está limitado por nuestra edad ni por nuestra etapa de vida. Si nuestro corazón está dispuesto, Dios puede usar nuestra vida para cumplir sus propósitos. Ahora veamos cómo reacciona Moisés después. Continuemos con el versículo 3. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Aquí vemos claramente cómo Moisés decidió acercarse. Pero aquí hay un detalle muy importante. Moisés no dijo: voy a ver el fuego, porque él ya había visto fuego muchas veces. Lo que llamó su atención fue que el fuego permanecía sin destruir la zarza, sin consumir, sin destruir el arbusto. El milagro de este suceso era que permanecía. Entonces fue cuando Moisés decidió acercarse y esa decisión cambió toda su vida. Ahora una pregunta para ti, querido oyente. ¿Cuántas de las veces el Señor no te ha llamado? Estoy seguro de que Dios te ha hablado de distintas maneras y una vez más lo sigue haciendo. El día de hoy Dios hace el llamado. Ahora la pregunta es, ¿decides escuchar su llamado? Moisés decidió acercarse. Es tiempo que, al igual que Moisés, nosotros decidimos acercarnos. Una familia crece espiritualmente cuando decide acercarse a Dios mediante la oración, la lectura de la Biblia, la adoración y la congregación. Cuando un padre llama al hijo: ven un momento, podemos escuchar, pero si nunca vamos, nunca sabremos lo que querían decirnos. Así sucede con Dios. Él llama, pero nosotros debemos acercarnos. Continuemos con el versículo 4. Dice: viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. ¿Qué sucedió cuando Moisés decidió acercarse? Dios habló. Porque Dios habla cuando nos acercamos. Continuemos con el versículo 4. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Observa el orden. Primero Moisés se acercó. Después Dios habló. Muchas personas quieren escuchar la voz de Dios sin buscarlo, pero Dios honra a quienes lo buscan. Recordemos lo que dice en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La presencia de Dios es lo que hace la diferencia. La zarza no era especial. Lo especial era que Dios estaba allí. Moisés seguramente había pasado junto a miles de arbustos, pero aquella era diferente. No porque fuera más bonita, no porque fuera más grande, sino porque Dios estaba en ella. Así sucede con nosotros. Lo que hace extraordinaria una vida no es el dinero, la inteligencia, los estudios o el talento. Es la presencia de Dios, porque una persona llena de la presencia de Dios siempre será diferente. Una familia llena de la presencia de Dios siempre será diferente. En ocasiones me ha tocado escuchar a personas que dicen hablar por el Señor, incluso utilizando la palabra para corregir o instruir a una persona. Pero la forma en que lo hacen no viene siendo la correcta. Tal vez hablan de la palabra de Dios, pero utilizan su palabra para destruir a la persona, no para edificar. Muchas veces vemos la parábola del sembrador y nos enfocamos tanto en la necesidad de ser una tierra fértil que nos olvidamos del sembrador. El sembrador es una persona sabia, llena de amor. Pero ¿por qué menciono todo esto? Porque es necesario que entendamos que el fuego de Dios no destruye, transforma. La Biblia usa el fuego como símbolo de la presencia de Dios. En el día de Pentecostés leemos Hechos 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. El fuego común, el fuego ordinario, destruye, pero el fuego de Dios hace algo diferente. No destruye a la persona, destruye el pecado, el orgullo, el miedo y la incredulidad, pero fortalece la fe, el amor,
la esperanza y el carácter. El fuego de Dios transforma vidas. En el encuentro de Moisés con la zarza, Dios le habla a Moisés por su nombre. Dios no dijo, pastor, oye tú. Dios lo llamó por su nombre. Esto significa que Dios conoce a cada persona. Dios conoce nuestro nombre. Dios sabe cómo te llamas. Él conoce tus alegrías, tus lágrimas y tus sueños. Nunca eres un desconocido para Dios. En este encuentro vemos la necesidad de que una familia respete la presencia de Dios. Vemos Éxodo capítulo 3, versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El problema no eran los zapatos o las chanclas que utilizaba, era una enseñanza de reverencia. Hoy Dios también nos llama a quitar cosas de nuestra vida, no los zapatos, sino el orgullo, la mentira, la desobediencia y el pecado, porque una familia que honra la presencia de Dios será bendecida. En el versículo 6 dice su palabra, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con estas palabras, Dios le recuerda que Él es el mismo Dios fiel, que cumplió sus promesas en el pasado y que también las cumplirá en el presente. Dios no había abandonado a Israel, estaba actuando en el momento indicado. Moisés cubrió su rostro porque comprendió que estaba delante del Dios santo y digno de toda reverencia. Antes de que Dios nos hable de nuestro propósito, primero quiere revelarnos quién es Él. Cuando conocemos el carácter de Dios y entendemos que Él es fiel, nuestra fe crece para obedecer su llamado, aun cuando parezca imposible. En el versículo 7 vemos cómo Dios ve el sufrimiento de su pueblo. Leamos. Dijo luego el Señor, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí podemos entender qué Dios ve cuando un padre está preocupado, cuando una madre se encuentra llorando, cuando un niño se siente solo, cuando una familia se encuentra necesitada, porque nada pasa desapercibido delante de Dios. En el versículo 8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Si conoces la historia de Israel, tal vez te preguntarás, ¿por qué Dios tardó 400 años antes de liberar al pueblo de Israel? No fue porque se hubiera olvidado de ellos, sino porque todo ocurría conforme a su plan y en el tiempo señalado. Seguramente ahora te preguntarás, ¿qué plan pudiera existir para tener a su pueblo esclavizado? Excelente pregunta. Bueno, comenzaré aclarando que Dios no llegó tarde. Llegó en el momento perfecto y durante esos años. Israel creció de una familia a una gran nación. Dios permitió que estuvieran en Egipto, no para oprimirlos, sino para que crezcan en número y sobre todo fuertes. Además, Dios ya había anunciado a Abraham que su descendencia sería afligida por 400 años antes de ser liberada. Cuando el tiempo se cumplió, Dios llamó a Moisés y actuó con poder. Aunque Dios parezca guardar silencio, Él nunca está ausente. Sus promesas tienen un tiempo de cumplimiento. Lo que Dios promete lo cumple y siempre llega en el momento perfecto, no antes ni después. Cuando Dios ve el problema, también tiene la solución. En Éxodo 3 versículos 8 y 9 dicen, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Dios nunca llega solo para observar, siempre llega con un propósito. Cuando Dios entra en un hogar, no solo ve tus problemas. Cuando lo aceptas como tu único Salvador, Él conoce lo que guardas en tu corazón y ve las batallas que libras en silencio. Pero no llega únicamente para mirar tu condición,
llega con la solución. Él trae paz, trae restauración, trae esperanza y trae salvación. Así sucede en Éxodo 3:10. Después de ver la aflicción de su pueblo y escuchar su clamor, Dios le dice a Moisés: Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios no solo observó el sufrimiento de Israel, intervino y levantó a un libertador para cumplir su propósito. Pero veamos cómo Moisés respondió a Dios cuando le llamó. Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Me pregunto qué habría pensado Moisés en ese momento. Seguramente muchas dudas pasaron por su mente. Pero yo huí porque le quité la vida a un egipcio. Pero no sé hablar bien, pero no puedo regresar a Egipto. Sin embargo, a pesar de sus temores, sus limitaciones y su pasado, Dios le estaba mandando que fuera, porque el llamado de Dios era más grande que sus propias inseguridades. Muchos hoy en día pensamos igual. No soy capaz, no sé hablar, soy muy pequeño, soy muy viejo. Pero Dios quiere usar a cada miembro de la familia. En el momento en que Moisés cuestionó el llamado de Dios por causa de quién era, por las limitaciones que tenía, por su dificultad para hablar y por muchas otras razones que según él lo descalificaban, Dios aún así le respondió. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. La diferencia nunca fue Moisés. La diferencia siempre fue la presencia de Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto, quizás sintiendo que su vida no tenía propósito, pero en el momento en que Dios lo llamó, decidió escuchar y obedecer. Entonces quedó demostrado que no era la capacidad de Moisés lo que produciría la victoria, sino la presencia de Dios obrando a través de él. Así como un foco no puede dar luz por sí solo y necesita estar conectado a la electricidad, nosotros somos como ese foco. Cuando estamos conectados con Dios, alumbramos a quienes nos rodean. No basta con admirar la zarza, es necesario responder al llamado. Moisés había visto muchas zarzas arder, pero nunca había visto una zarza llena de fuego que permaneciera sin consumirse. El verdadero milagro no fue que se encendiera. El verdadero milagro fue que permanecía llena del fuego de Dios. Hoy ocurre algo parecido. Muchas personas se emocionan con Dios por unos días. Asisten a un campamento, van a un retiro, lloran en un culto, pero con el tiempo ese fuego se apaga. Sin embargo, Dios está buscando hombres, mujeres y niños que no solo se enciendan un día, sino que permanezcan ardiendo en su presencia durante toda su vida. Como dice Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. En este momento, escucha el llamado de Dios. Hoy Dios sigue llamando, sigue buscando padres que lo amen, madres que le sirvan y niños que escuchen su voz. Dios, el día de hoy te dice: he visto tu necesidad, conozco tu nombre, tengo un propósito para tu vida, y yo estaré contigo. La pregunta no es si Dios sigue hablando. La pregunta es: ¿responderemos como Moisés y nos acercaremos a su presencia? Terminemos este mensaje con esta oración. Señor Jesús, hoy me acerco a tu presencia reconociendo que muchas veces he pensado que no soy suficiente, pero entiendo que tú llamas a corazones dispuestos. Así como llamaste a Moisés desde la zarza, hoy reconozco que tú también me llamas por mi nombre. Conoces mis luchas, mis temores y mis necesidades. Quita de mi vida todo lo que me aleja de ti y permite que tu fuego transforme mi corazón, fortaleciéndome y renovándome. Ayúdame a recordar que la diferencia no está en mis capacidades, sino en tu presencia conmigo. Hoy respondo a tu llamado y digo: heme aquí, Señor. Usa mi vida para cumplir tus propósitos y mantén encendida mi fe todos los días. En el nombre de Jesús, amén. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo Mike Morisco.
Dios les bendiga.